vértice. Por ejemplo, ¿qué es un ángulo consecutivo? Los ángulos consecutivos se dan en un plano y tienen un punto en común llamado vértice, que es este punto que está indicando acá. Si sumamos todos los lados, es decir, el ángulo alfa o beta, nos va a dar la suma del ángulo completo. Por ejemplo, si yo tomo el transportador y mido el ángulo A o B. Si mido acá, llego acá, ¿cierto? De 0 a este grado son 115, el ángulo completo. Pero si yo lo mido por parte, la suma de estos tres ángulos me tiene que dar 115 grados. Por ejemplo, si mido el ángulo beta, que es este, me indica acá que son 50 grados, por lo tanto este ángulo mide 50. Si yo mido el ángulo O, aquí me está indicando esta flecha, significa que mide 35 grados. No se olviden que estamos partiendo del grado 0, ¿ya? Si mido el ángulo alfa, mide 30 grados exactamente. Si sumo los tres ángulos, me da 115 grados. Esto significa que es un ángulo consecutivo. Por lo tanto, lo que ustedes deben hacer en los ejercicios siguientes, aquí ya está dando la medida del ángulo. Por ejemplo, este ángulo completo mide en total 120 grados. Ya, aquí lo dice. El ángulo beta ya me está diciendo que mide 45 grados. Por lo tanto, yo debo encontrar el ángulo alfa. Puedo usar aquí el transportador o lo puedo hacer a través del cálculo mental. Por lo tanto, si yo mido el ángulo alfa, de 0 llega a 75 grados. ¿Ya? Por lo tanto, significa que acá yo debo colocar 75 grados. Eso es lo que deben hacer en esta parte de la guía. La segunda habla de ángulo adyacente. ¿Qué es lo que es un ángulo adyacente? Son aquellos que tienen un lado y un vértice en común, que sería este el vértice y este el lado. Además que sus otros dos lados son semirrectas opuestas, donde dos de estos ángulos son a la vez consecutivos y suplementarios. ¿Qué significa suplementario? Que el total de este ángulo me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo mido acá el ángulo extendido o el ángulo llano, mide 180 grados. Pero si yo mido el ángulo alfa, mide 120 grados. Ahora mido el otro lado y me da 60 grados. Por lo tanto, 120 más 60 serían los 180 grados. Y eso es lo que ustedes deben hacer acá. Este lado ya mide 98, por lo tanto saco la diferencia. Incluso no es necesario utilizar el transportador. Digo, 180 grados le voy a restar 98. Y ahí yo encuentro la diferencia del ángulo. Y por último, vamos a ver el ángulo opuesto por el vértice. El ángulo opuesto por el vértice significa, ahí yo tengo el vértice, es como que si yo me miro al espejo. El ángulo alfa y el ángulo beta miden exactamente iguales. Por ejemplo, este ángulo mide 55 grados, el beta. Si yo mido el ángulo alfa, bien derechito, también me da 55 grados. Por lo tanto, este ángulo que tengo acá va a medir exactamente igual al ángulo que está frente a él. ¿Ya? En los ejercicios tenemos un ángulo que está dando la medida del grado, por lo tanto ustedes deben encontrar este. Si tengo ese ángulo, voy a encontrar